Estamos a pocos días del evento más grande del entretenimiento deportivo, con una cartelera impresionante que, bajo la voz de los directivos, promete ser uno de los mejores de la historia. Tenemos unos dos eventos centrales con luchas tan repetitivas como la sede del evento, una lucha de escaleras de último momento anunciada una semana antes, combates titulares con poca o nula construcción, Drew McIntyre relegado a ser un secundario perdedor cuando hace un mes era el campeón de la compañía, una lucha que literal salió de la nada y nadie pidió, y a nadie le importa, y claro, precios excesivos que ni siquiera Fallback está dispuesto a pagar porque sabe que vale más la pena endeudarse invirtiendo en criptos que en pagar un boleto a sobreprecio para ir a ver este show de mierda. En resumen, TKO, WWE y Triple H prometen un evento el cual, pese a sus fallos, tiene la noble intención de entregar un producto de calidad y empezar una nueva era para el deporte espectáculo. Hay buenas intenciones de Triple H para presentarnos algo increíble en cuanto a historias y combates para la vitrina de los inmortales. Pero como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El camino a WrestleMania 42 podríamos relacionarlo a un terremoto de magnitud 9,5 que acabó con millones de damnificados. Cuando uno de estos sismos ocurre, generalmente la cantidad de víctimas suelen rondar entre las 900 hasta 1600, y las probabilidades de supervivencia suelen ser bastante bajas. El terremoto más grande de la historia ocurrió en Valdivia el 22 de mayo del año 1960. Y según nuestro informe del tiempo, el primer lugar va a ocurrir en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada este 18 y 19 de abril del 2026, en tus canales de paga favoritas y con asientos a sobreprecio para ver en vivo y en directo el gran desastre. Dicha catástrofe de la naturaleza se pronostica que terminará con una réplica tan fuerte, marcando una nueva era para la WWE, una nueva era en la que vemos edificios destruidos, miles de cadáveres inundan la ciudad, y en resumen el mundo se acaba por ver uno de los peores caminos a la vitrina de los inmortales, llena de incoherencias, mala planificación, improvisación y desastres creativos apocalípticos que han destruido por completo la lógica en WWE. En mis más de 20 años viendo a la empresa de la cañada, bajo el alto mando de Triple H, y la mafia de TKO, nunca había visto un camino a WrestleMania que generara de todo menos emoción o siquiera expectativa. Para que entiendan a lo que me refiero, cuando veo este producto o visualizo las noticias solo siento rabia, decepción, depresión, ganas de partirme la cabeza y decirles a estos buitres creativos en qué carajos estaban pensando. Y literal me siento como Héctor Barbosa en Piratas del Caribe, ya no siento la emoción por ver el cachascán, no siento la emoción por el camino de WrestleMania, no siento nada, ni las promos que generan hype, ni las luchas con estipulaciones locas, ni la vibra de celebración de la vitrina de los inmortales, nada. Este tipo de cosas son tan abrumadoras, que empiezo a tener recuerdos del viejo Joan Brian Guzmán y sus delirios en el ya lejano 2014, y darme cuenta que me siento igual de frustrado que el aludido, o incluso que hasta que paradójicamente me he transformado en él, odiando cada cosa que presenta la WWE y con mis alaracas gritando improperios como estos. No sabe, ya no sé qué chingado pasa por esa puta era de la WWE. Ya prefiero ya gastar cosas de X-Men. Mejor. Es un sentimiento de impotencia como cuando el viejo Dross dijo se cagaron en mi infancia. Porque sí, Triple H, TKO, La Roca y toda la bola de inútiles creativos dinosaurios, la han cagado. En estos momentos, literalmente, se cagaron en mi infancia, carajo. Pero dejando de lado lo pasional. Hablemos un poquito de la construcción de este evento. WrestleMania 42 es un evento anunciado originalmente para la ciudad de New Orleans en Filadelfia, pero que luego cambiaron de sede para irse a Las Vegas, el mismo lugar del WrestleMania del año pasado. Ya empezamos como el orto. Se supone que WrestleMania, al ser el espectáculo más grande y glamuroso del deporte espectáculo, debería tener una temática o concepto visualmente atractivo, o un estadio que dé para presentar una escenografía gigante y luminosa, con una magnitud enorme que justifique el pagar tanto por ir a un show tan masivo. Ya saben, lo que es literalmente la definición de vender algo. ¿Y cuál es la temática de dicho evento?
Pues ni puta idea, ni siquiera se ponen de acuerdo con los malditos gráficos de la cartelera. Y miren, yo soy diseñador y quizás es mi toque el sentirse tan incómodo viendo 3 propuestas gráficas que no tienen un coño que ver puestas juntas, pero hasta la gente normal se da cuenta que este WrestleMania no tiene una identidad visual clara y ni siquiera se ponen de acuerdo con un tema en específico. Y esto simbolizaría muy bien una cosa, el cómo dentro de la empresa tenemos a 3 cabecillas que no se ponen de acuerdo entre sí, y hacen las cosas a su pinta para entregar el trabajo rapidito, como si de niños de colegio se tratasen, entregando la tareita a último momento y poniendo todo encima como un collage improvisado que lejos de ser deficiente, está más feo que el de Miguel Bosé. Pero creo que estoy exagerando al limitarme al diseño gráfico, después de todo no es como si en el pasado hubiésemos tenido WrestleManias con temáticas atractivas, solo miren qué feo es el logo del WrestleMania 13, a mis ojos. Lo más importante de este evento son los combates, ya saben, por lo que pagamos nosotros los plebeyos, combates de lucha libre entretenidas, rivalidades bien construidas, entradas espectaculares, etc. Y tenemos al que es literalmente el WrestleMania más improvisado de la historia, con lo cual recalco el chiste de los niños del liceo. Con estos 3 inútiles entregando a última hora y esperando una calificación positiva, a pesar de que durante todo el año se dedicaron a puro flojear y hacer pendejadas. He visto trabajos de mis alumnos con más dedicación y planificación que toda la construcción de estas luchas para este evento que nos han entregado estos viejos reculiados. Me gustaría ser empático y comprender que armar un evento de lucha libre no es algo fácil, porque no lo es. Intento ser comprensivo con Triple Nalga, al ver a muchos de sus talentos lesionarse a semanas del evento. Intento pensar con la cabeza fría, y creer que al Triple Hentai le quedó grande el puesto deseo de la cañada, y que el tío Vince está haciendo un ritual satánico para joder a su ex yerno. Pero la incompetencia de la WWE llega a niveles tan incoherentes que sinceramente no puedo ni siquiera comprenderlo y llega a puntos surrealistas y psicodélicos. Con el viejo Vince McMahon tuvimos eventos improvisados, y cosas bizarras sin sentido o coherencia. De por sí la naturaleza del negocio nunca ha sido consistente, las cosas como son. Pero pese a sufrir las marranadas del anciano, teníamos un camino sólido construido incluso desde antes del Royal Rumble. Sí, a nadie le gustaban las ideas del viejo, no digo que sea bueno, solo digo que era claro en sus jugadas para lanzarnos mierda en la cara. No quiero decir que con el anciano decrépito estaríamos mejor, es como los imbéciles que dicen que el actual presidente de Chile es malísimo y que estábamos mucho mejor con el Piñera, no jodan. Pero es que el caos creativo en WWE se ha dejado en evidencia con la pésima construcción de las luchas de este año. Vamos a ver un poquito cada una de las luchas ya anunciadas a la hora de publicar el video. Bien, tenemos aquí la primera lucha anunciada de este evento, el evento central entre CM Punk y Roman Reigns, por el campeonato mundial peso pesado que no es el original del 2002. Y empezamos con un refrito del año pasado, en este caso la triple amenaza, que tuvieron estos dos junto al pendejo de Seth Rollins. En uno de los Royal Rumbles más decepcionantes de la historia, ocurrido en Arabia Saudita, a quienes maldigo con toda mi alma cada que respiren esos putos árabes, nuestro jefe tribal ganaría el Royal Rumble en un resultado que solo los árabes normis celebraron, pero a los más viejos como yo nos valió pingao, directamente lo detestamos. Y luego de obtener su segundo Royal Rumble y elevar más su estatus de leyenda en tierra talentos, el jefe tribilín fue interrumpido por el Centímetros Punk, reviviendo nuevamente la rivalidad del año anterior con los ex miembros de The Shield. Teniendo a alguien tan diestro en el micrófono como el Phil Brooks, con quien podría vender una rivalidad interesante y entretenida hasta con qué bonito, y siendo también el actual campeón mundial pesado de la cañada, es increíble lo floja de esta rivalidad en toda su esencia. No solo es que es casi un refrito del año pasado, sino porque las promos derivan de lo mismo. Punk diciéndole a Roman que él lo convirtió en estrella cuando sabemos que eso no es cierto, o el Roman llamando vejestorio al Phil Brooks, intentando construir una rivalidad de odio mutuo entre ambos luchadores y fracasando rotundamente. Tengo entendido que los dos pertenecen a la categoría Dwiner, o sea que técnicamente sería una rivalidad entre dos antihéroes y no el clásico héroe contra villano, pero si no es así yo creo que es porque la rivalidad es tan seca, que lo único que vende el combate es el nombre de ambos luchadores, Punk siendo ya un luchador veterano que es considerado actualmente como leyenda, y un Roman Reigns ya consolidado en su camino ya para convertirse en una. Todo este encuentro apunta para una coronación de Roman, lo cual siento que sería un pésimo resultado.
Entiendo que el romano es taquillero, pero no jodan, tuvimos que sufrir su maldito reinado de 1316 millones de años, y este resultado apunta a que volveríamos a tener un reinado satelital part-timer de mierda como los del tetón de Brock Lesnar, lo cual me obliga a darle la razón al punqueto de que pese a que este fulano ya es un cuarentón vejestorio con crisis de mediana edad, él es un campeón activo dentro de la empresa. Mi predicción es que gana el Roman, lo cual igual me vale verga porque teniendo a muchos luchadores que podrían construir para ser futuras caras consolidadas, deciden irse por lo seguro y seguir con lo mismo de siempre, cuando a muchos de los luchadores de esta empresa están a menos de 5 años del retiro. Y todo apunta a que en esta potencial victoria se van a traer de regreso al Bloodline, ya que el triple huevón no sabe cómo contar una buena historia que atraiga a los fanáticos de las luchitas, así que ¿por qué no seguir con los refritos y traer de vuelta a la Bloodline original? A pesar que ya estamos saturados de samoanos en la cañada y esa historia terminó hace 2 años, pero hay que seguir exprimiéndola y reviviéndola igual, momento WSW. Vamos por el siguiente. Tenemos a la segunda ganadora del Royal Rumble, Liv Morgan, quien se enfrentará a nuestra compatriota la Stephanie Baker, por el campeonato mundial femenino de la cañada. Antes que nada, quiero decir que el final del Rumble femenino de este año estuvo cardíaco, y maldigo nuevamente a los putos árabes y a la WWE, por seguir prestando sus servicios a un país donde aparte de no tener derechos, las mujeres tienen que gastar extra en mandar a hacer sus trajes de tokusatsu para una sola noche, coño de la madre, en serio que Arabia fue lo peor que le pasó a la cañada en estos últimos años, pero estoy divagando. Volviendo al combate, pues el final fue bueno, en verdad pensé que la Sol Ruka ganaría pero no se pudo, fue un literal siga participando de la cañada, ojalá para el 2027 tenga su merecida victoria. En cuanto a la Liv, pues pese a que lo celebré un poquito, sigue siendo un resultado que se fue por la segura, yéndose por alguien que ya está consolidada en la compañía. Luego de ganar el Royal Rumble de las Power Rangers, la Liv se iría contra la campeona Stephanie Baker y la retaría a ella a un combate en WWE. La construcción de la primera desde que llegó a la cañada fue sólida, mostrando dominio total en NXT y teniendo un gran debut en el roster principal, con una victoria por el título mundial que todos celebramos en Plaza Italia. Pero por más que me sienta orgulloso de que tengamos a una chilena en la WWE, y a riesgo de ser funado por mis queridos compatriotas, debo decir que su reinado ha sido muy irregular tirando a mediocre. Stephanie Baker siendo alguien que, al igual que mi ídolo el Cero Miedo, si bien ha tenido importancia, su manejo creativo ha sido cuestionable, por no decir deficiente y repetitivo. Teniendo luchadoras como la Io Sky, la Rhea Ripley o la misma Tiffany Stratton, luchadoras con un potencial enorme para tener grandes rivalidades y combates de ensueño, pones a Stephanie Baker a defender su título contra Raquel Rodríguez y Nikki Bella. Putas Nikki Bella en pleno 2026, pero ¿qué coño les pasa a estos gringos hijos de y si bien no es una mala opción, hay rumores que apuntan a una coronación de la Liv Morgan, lo cual dejaría el reinado de Stephanie Baker como uno mediocre y sin relevancia. La rivalidad al igual que Roman y Punk, se ha vuelto repetitiva, y pese a que este puede ser un combate que brille por el talento luchístico de ambas mujeres, me sigue pareciendo flojo y decepcionante. Continuando con la cartelera, tenemos ahora la innecesaria lucha de ensueño que nadie pidió entre Cody Rhodes y Randy Orton por el campeonato de la WWE, una rivalidad que literalmente empezó hace menos de un mes, con una triste victoria de Cody que solo aumentó más el odio hacia la pesadilla americana. Pero la verdadera pesadilla que se vive aquí es ver que WWE, y en específico, SmackDown, están tan pobres narrativa y creativamente hablando, que literalmente podemos llamar a esto fanfic. Cody Rhodes fue alguien que tuvo uno de los mejores caminos a WrestleMania en la edición 40, consolidándose al terminar su historia y volviéndose la cara de la nueva era que Triple H anuncia a cada rato. Pero luego de eso, las rivalidades del Cody han pecado de repetitivas, al grado de volverse clichés y completamente absurdas. Una rivalidad decepcionante con John Cena para WrestleMania 41, un John Cena con un turn heel forzadísimo, se repite ahora con Randy Orton, otra cara veterana de la empresa, haciendo otro heel turn forzadísimo, con una ejecución terrible que parece escrito por ChatGPT. Antes de este desastre creativo, habíamos tenido a un Drew McIntyre conquistando el campeonato de la WWE, después de años de derrotas y decepciones. Teníamos un camino claro que apuntaba a un Cody vs Drew, pero luego de ganar en la Elimination Chamber, de la puta nada, adelantan este combate para el SmackDown posterior al evento, con Cody ganando el campeonato y generando un montón de odio por parte de la fanaticada.
De hecho, su victoria es uno de los videos con más dislikes de YouTube, imagina cagarla de esa forma. Este combate representa muy bien lo podrida que se ha vuelto la marca, al grado de hacer cambios que no tienen un maldito sentido, y darnos a la fuerza un combate de ensueño que literalmente nadie pidió, y que incluso es un refrito porque ya ocurrió este combate el año pasado. La caradurez de esta empresa por presentar esto, a pito de nada del evento, llega a ser triste. Demuestran su desesperación, porque saben que no tienen la capacidad para hacer bien su maldito trabajo. Da rabia ver este nivel de flojera creativa, volviéndose hasta insoportable ver el producto hoy en día, pero dejando de lado la bilis que hay de la rivalidad. Pues nuevamente, tenemos otro refrito. Al igual que con Punk y Roman, intentan y fracasan en construir una rivalidad, con alegorías del pasado de cómo Randy fue quien formó a Rhodes y bla bla bla. En serio, ni siquiera vale la pena hablar de esta rivalidad o sus potenciales resultados, es un manejo tan pobre y tan no me interesa que por lo único que la gente ha recordado un poco esto es por el ataque de Orton, donde encueraron a Cody por milésima vez, y la chusma repetía que volvió el Randy Orton del 2009, o las alusiones a que Randy escucha voces en su cabeza, lo cual es una estupidez digna de Wattpad, y como nuevamente recalco, este encuentro es el producto de una ya no flojera, sino que una completa incompetencia creativa. Tan difícil es armar una lucha de mentiritas, por la cresta. Lo único que me gustaría es ver a Randy conquistar su 15º campeonato mundial, pero mi predicción es que gana el Cody Rhodes, y todo TKO se puede ir a la puta mierda. Ahora hablemos del siguiente encuentro. Lucha de mujeres entre la Jade Cargill y Rhea Ripley por el campeonato femenino de la WWE, y eso es todo lo que podemos decir de la rivalidad de estas dos en el magno evento, claro, ignorando la polémica interacción entre ambas en redes sociales, que muchos pensaron que era un work pero resultó ser legítimo. Y luego ahí las ves, interactuando en una promo insípida escrita en una servilleta. La rivalidad de, entre comillas, ensueño, entre las dos mujeres más mamadísimas del Cachascán ha tenido una construcción completamente nula. Ambas representan dos caras importantes de los problemas que están convirtiendo a este evento, y a todo el producto de la WWE en un completo desastre. Tenemos a una campeona seca, aburrida y sin gracia como Jade Cargill, el equivalente a darle el título mundial a una piedra. Jade siendo un lastre en AEW, y sin mejorar ni destacar en nada en WWE, se consolida como una de las peores campeonas de la compañía, con un reinado interminable, irrelevante y con literalmente una sola defensa, contra Jordynne Grace, otra talento enterrada por la Goldberg femenina. Ha sido una constante el ver reinados con esta fórmula en el último tiempo. La mayoría, por no decir todos, suelen ser reinados largos y soporíferos con defensas repetitivas con el mismo rival hasta el hartazgo. Es una fórmula que desgasta bastante, y provoca reinados malísimos y olvidables, con los títulos sintiéndose como un adorno más, que como algo de peso dentro de la programación, siendo la Jade Cargill, la peor representación de los campeones modernos de la WWE, y que hablar de Rhea Ripley. Me considero un fanático de Rhea desde el 2019, desde NXT UK y hasta el roster principal que he apoyado a Mami Rhea, pero a estas alturas, ella solo ha funcionado como un recurso para irse por lo seguro. Rhea como face es repetitiva y aburrida, entiendo que es muy amada por la fanaticada y tiene una popularidad que sobrepasa el negocio, pero teniendo la oportunidad de consolidar a alguien más deciden dárselo a ella, lo cual ya genera mucho desinterés. La rivalidad de ambas, como dije, es inexistente. De por sí, fuera del kayfabe existe una enemistad silenciosa entre ambas, y sabiendo esto llega hasta ser incómodo de ver. Mi predicción es que gana Rhea, y espero que ocurra ya que ella se podría considerar el mal menor, y prefiero otro reinado de la gótica, antes que seguir soportando al energúmeno de Jade Cargill. Y en lo personal, me hubiese gustado más que la Liv se hubiese ido contra Cargill, y la Rhea se enfrentara a Stephanie Baker, esa lucha sí hubiese vendido bastante carajo. Pero Dios nos odia, y esto es lo que tenemos, disfruten lo votado. En cuanto al resto, pues ¿qué les puedo decir? Oba Femi versus el tetón de Lesnar, una lucha que suena a pase de antorcha más que otra cosa. Me gustó la interacción entre ambos y esta podría ser una gran oportunidad para Oba, aunque no me gusta para nada cómo lo han convertido en el Goldberg de la era moderna, solo miren cómo destrozó a mi muchacho Johnny Gargano. En cuanto a Lesnar, surgen rumores de que la bestia está al borde del retiro y no tiene planificado perder ninguna lucha, y espero que aquí Lesnar trabaje bien con Oba y no lo entierre y lo mande para main event. La lucha por el irrelevante título intercontinental femenino entre la Lee y Becky Lynch es un refrito innecesario de su lucha en Elimination Chamber.
Sí, muy bonito ver a la IE con su novio el Punqueto como campeones para las fotitos del Insta, pero vamos, un momento viral no vale el adelantar una lucha y un resultado que fácil pudo ocurrir en el magno evento, por lo que el interés aquí es inexistente. Sami Zayn contra el Trick Williams por el título gringo se podría considerar el precursor del robo de Montreal. Un entierro innecesario a Carmelo Hayes que recuerda mucho a lo ocurrido con Solo Sikoa un año antes, con un Sami Zayn que a estas alturas actúa como un falso underdog que simplemente está en una era que no es para él. Con Carmelo sucedía el mismo patrón de otros campeones, rivalidades repetitivas, en este caso contra el genial Ilya Dragunov, pero joder, ¿qué les costaba hacer una luchita de escaleras por el título? ¿Era necesario el horrible entierro? Ni se diga del combate, teniendo tantos caminos para una lucha entretenida nos dan esta basura, que les den por culo. Dominic Mysterio contra Finn Balor. Luego de la victoria del Cero Miedo que sí, disfruté bastante que le quitara el título al pendejo de Dominic, aún así, me decepciona que esta lucha no haya sido por el título intercontinental. Finn Balor siendo uno de mis luchadores favoritos, desde hace mucho tiempo que ha sido el luchador más desgraciado de la compañía, liderando un estable muerto que desde hace 3 años que debió dejar de existir, siendo literal la NWO de la cañada hoy en día. A estas alturas del partido llegaron tarde con este combate, aunque sea hubiese sido por el mega campeonato de la AAA, pero ni eso. Yo espero que gane Balor, porque Dominic la chupa. Y sobre el Intercontinental, luego de semanas de especulación, nuestro campeón del pueblo el Penta va a defenderlo en una lucha de escaleras. Y si bien todos pedimos este combate, la alineación de rivales no me interesa, que solo espero una lucha de escaleras entretenida y ya. Incluso no hubieron clasificatorias, no sí hubo, pero las transmitieron después de que se anunciara la lucha con todos los participantes, malditos idiotas, encima puros jovers en el mini torneo dado en Main Event. Sí, Main Event, el programa culiao que nadie ve. Yo me considero hincha del Cero Miedo porque en menos de un mes ha hecho más cosas que la basura de Dominic Mysterio, de hecho su lucha contra el hijo del vikingo me da más hype que esta lucha de escaleras. Te quiero mucho, polígono de 5 grados con carencia absoluta de miedo, por algo gasté 60 lucas en tu figura de acción, sos un crack. La lucha por el campeonato en parejas femeninos me la voy a saltar, tan irrelevante como el mismo campeonato que ni la cañada le da importancia, siendo todas sus campeonas equipos randoms formados de la nada. Y para terminar, tenemos 2 luchas en las cuales quiero explayarme con profundidad. Tenemos la lucha de Drew McIntyre vs el Jacob Fatu, y por otro lado la lucha de Gunther vs Seth Rollins. Empezando por el primer combate, debo decir que el pobre desgraciado de Drew McIntyre se lleva premio al Jaimico del año al ver cómo esta empresa lo ha maltratado de forma inescrupulosa. No queda absolutamente nada del guerrero escocés, ese luchador que fue nuestro héroe en épocas del coronavirus, aquel que nos dio al último buen ganador de la batalla real, aquel hombre que se consolidó como la cara de la nueva era de la WWE, pero todo cambió cuando la nación de los samoanos atacó, acompañado de Cody Rhodes, el día del juicio y otros fulanos. Desde 2021 que Drew ha tenido un paso completamente malo por la empresa de la cañada. Rivalidades con potencial que perdió de forma miserable, su fallo en reconquistar el título de la WWE, su fallo al enfrentarse a Gunther y obtener el Intercontinental, su derrota contra Roman en su tierra natal, conquistar el campeonato mundial y perderlo en segundos contra Damian Priest, y ser el perro faldero de Cody Rhodes. Pero de la nada, Drew logra conquistar nuevamente el campeonato de la WWE, siendo celebrado por todos, obteniendo por fin una victoria importante. Entonces ocurre lo peor. El reinado y la reputación de Drew es manchada al ser constantemente humillado, tomando el papel de Gil cobarde, cuando este cabrón fue el que venció a Brock Lesnar años atrás, y le dio pelea al jefe tribal y al llorón de Phil Brooks. Y lo peor de todo, su derrota innecesaria, inesperada e injusta ante Cody, justo en el camino a WrestleMania. Lo que han hecho con Drew McIntyre en estos pocos meses llega a ser sádico y hasta criminal, como si Drew fuera el calamardo de las últimas temporadas de Bob Esponja, siendo el saco de boxeo de los guionistas. Legítimamente me siento mal, al ver cómo, sabiendo que pudo haber sido entretenido otro reinado del guerrero escocés, o una lucha triple amenaza por el título, o incluso ese rumor de la lucha de 5 en la celda infernal, nos arruinan todo con un conteo de 3, y nos regalan una rivalidad insípida que solo servirá para usar a Drew como trampolín para impulsar a alguien más, es lo que realmente me saca de mis casillas. Y más encima contra un samoano, como si fuera chiste del paseo Ahumada. Jacob Fatu, uno de los pocos samoanos con talento luchístico de la cañada, no gana nada con este combate.
Si gana esta lucha, solo servirá para humillar otra vez a Drew y sin beneficio alguno para su carrera. Y si pierde, pues tienes un entierro innecesario solo para hacer sentir menos desgraciado al psicópata escocés. No hay ningún puto beneficio para ambos en este combate, ninguno. Ambos debieron ser potenciales opciones para los títulos mundiales, junto al Sami Zayn o al Finn Balor, pero no, mejor que se maten en este combate sin sanciones y fin de la historia. En serio, WWE no se merece a Drew McIntyre, y se merecen fracasar por tan terrible festival del absurdo que se han montado aquí. Y por último, este combate. Literalmente, no existe una rivalidad aquí. Hablemos un poquito de este intento de partido que no parece ser escrito por un ser humano con materia gris. Producto de las lesiones y los cambios de último momento, la idea original para el general del ring Gunther era un enfrentamiento contra Rey Mysterio para una lucha de retiro en WrestleMania. Una idea espantosa, cabe aclarar. Gunther, luego de tener el peor camino de WrestleMania y ser derrotado de forma patética por Io Uso, buscó redimirse volviéndose un heel dominante, destruyendo la carrera de varias leyendas, siendo algo así como el asesino de leyendas de Randy Orton, pero mucho más chafa y con una construcción terrible. Gunther fue el responsable de retirar a Goldberg, a John Cena y a AJ Styles, tres luchadores legendarios que vieron su último combate contra el general del ring. Y este culiao no tuvo planes para WrestleMania hasta hace unos días, cuando literalmente sin motivo, atacó a Seth Rollins. Es evidente como esto fue uno de los últimos clavos que crucificaron a WrestleMania 42, de por sí, el stable de la visión, o mejor dicho, la lesión, terminó volviéndose en uno de los peores stable de la compañía. Todos sus miembros relevantes lesionados antes del magno evento y con planes improvisados que están literalmente escribiéndose a días de WrestleMania. Esto es, literalmente, algo que nunca pasa. Dos luchadores quienes fueron personajes importantes de la marca, están teniendo un combate insípido para la vitrina de los inmortales que solo existe porque literalmente no saben qué hacer con ellos. Es que literal no supieron cómo mierda proseguir con ambos, así que los juntaron para un combate y Dios sabe cuál va a ser el motivo de su odio en este intento de rivalidad. O de paso ni darle sentido a esto, porque ya nada tiene sentido de aquí al 18 de abril. A estas alturas del partido, no sé si hay más luchas anunciadas y sinceramente no me interesa porque es evidente lo que ocurre aquí. Es increíble cómo en 2 meses, generaron un efecto dominó de malas decisiones que han convertido a este WrestleMania en uno de los menos esperados y más soporíferos de la historia. Ninguna rivalidad es interesante o consistente. Ninguna decisión creativa o con potencial narrativo es consecuente aquí, y esto es algo que jamás ha ocurrido. Hemos tenido caminos a WrestleMania malos o débiles, con muchas fallas o rivalidades que han sido pobres o directamente bodrios totales. Pero esta es la primera vez que siento que la cagaron terrible brígido aquí. Antes mínimo te ofrecían una que otra rivalidad interesante o bien construida, siendo normalmente la rivalidad central, o una con importancia o una historia consistente y bien planificada. Pero aquí no existe nada de esto. Es un evento que literalmente nació muerto, en verdad, es increíble. Me gustaría aprovechar este pequeño video para invitar a algunos de mis amigos fanáticos de las luchitas para que den sus testimonios. Muchos estamos perplejos de las malas decisiones que ha hecho Triple H y sus perras para este espectáculo, pero ¿qué opinan otros fanáticos al respecto? La verdad es increíble cómo el narizón de mierda, junto a TKO, se las han arreglado para hacer un Road to WrestleMania peor y con mucho menos hype que el del año pasado, y eso que la estupidez del Jed no ha estado tan presente. Es increíble cómo, en tan solo algo más de 2 años, han convertido a la WWE en un producto de lo más soporífero, estéril y sin alma, y esto se nota en lo que ha sido esta construcción camino a la vitrina de los apestables. Para empezar, ya dice mucho de la empresa y su capacidad para crear futuras estrellas cuando te fijas en que los 2 combates por los títulos mundiales están protagonizados por 4 manes que ya están en sus 40, 2 de ellos ya rozando los 50, y que llevan en la órbita titular desde hace 10 y 20 años respectivamente. A pocas semanas del evento, ya se cagaron en la que parecía ser la mejor rivalidad con Cody y Randy, que en lugar de recurrir a los 20 años de historia que se tienen entre los dos, decidieron mejor meter de por medio primero a 2 manes que fuera de Gringolandia y de la fanaticada de WWE no conocen ni en pelea de perros.
Primero al gordo que ya no es gordo de Jackie Roll, y después al pendejazo insoportable del Pat McAfee, decisión tan basura que el mismo día Triple Condón tuvo que mandar a Cody como si fuera su Pokémon para que puteara a TKO por la tremenda cagada que acababan de hacer. El primo de La Roca, demostrando una vez más ser el luchador más sobrepremiado de la era actual de la WWE al ganar el Rumble yendo por su 12º main event, además de ausentarse casi toda la rivalidad, dejando al vejestorio de Punk carreando solo el feudo que además lo enfriaron bastante al pasar de sacarse cosas como el papá muerto de Reigns a nomás repetirle al Punk que ya está casi cincuentón. La división en pareja de ambas marcas están muertísimas. Primero, como se cagaron en toda la división de parejas del SmackDown, que pasaron de ser lo mejor de la marca a centrarse en el feudo eterno entre el linaje de Temu y la banda del fantasma del gordo Wyatt, girando en torno a una puta lámpara de mierda, solo para que al final terminen con el feudo a nada del magno evento, dejando como un desperdicio total todos esos meses en los que esta bola de adefesios se la pasaron luchando más por una lámpara de un fiambre que por los campeonatos y que además se pasaron a llevar a los demás equipos de la división. Y por el lado de la marca cruda, está la lucha de equipos entre el fracasado de Knight y los primos del primo de La Roca contra el Niga Gritón de Speed, y la lesión, que ni siquiera es por los campeonatos en pareja. Quiero hacer un pequeño énfasis en estos últimos, ya que yo les atribuyo buena parte de la culpa de por qué este camino a Wrestle mierda ha sido tan mierda. Se nota que los creativos depositaron toda la confianza y buqueo en este stable, cuyo único fin era subirle más el ego a Rollins, pero en cuanto se lesionó este y posteriormente los otros dos bultazos de Breaker y Warge, pues se quedaron sin ideas para el evento y les tocó improvisar como han podido y, en lugar de ponerlo a dormir de una buena vez, el narizón se puso de terco y de la nada volvió campeón a los dos pendejos que le quedaban, y les apuesto que como es tradición en esta época ese reinado destacara por carecer de defensas. Si hablamos de los títulos mundiales femeniles, el de Raw es el más salvable, ya que al menos entre Stephanie Baker y Liv Morgan le han puesto algo más de intensidad más allá de llamarse puta entre las dos cada semana, mientras que el de SmackDown está para el reverendo Orto con una bultaza morena con el ego por las nubes que tiene el título secuestrado por ya más de 100 días y la diarrea Ripley, que era la última opción creíble que les quedaba, ya que la otra negra sigue lesionada por una uña rota. Lo más triste de esto, igual, es ver cómo Io se quedó fuera del evento y la tuvieron que colar a esta mazufada, cuya única esperanza es que al menos Rhea gane, y es hasta gracioso como lo más interesante de este feudo fue la pelea de inválidas que estas dos tuvieron en Twitter. En cuanto a los demás títulos de la división femenil, seamos sinceros. ¿A quién mierda le importan? De por sí la creación de estos tres a día de hoy yo lo siento como mero relleno en la programación debido al boqueo tan inconsistente que tiene cada uno. Sobre los combates pues, en uno tienes a la vieja del Rollins y a la vieja del Punk en un feudo que ya se alargó, en otro un combate que muy probablemente las plásticas de las velas ganen, y ya para que les menciono a Giulia que ni está en el evento. El feudo entre Finn el Humano y Toretto, que se la pasaron alargándolo por algo más de 2 años solo para que a la hora de la verdad se la pasaran más, tirándose promos pregrabadas que apareciendo en el propio show, porque parece que otra cosa que caracteriza a esta era es que no saben cómo mierdas repartir los tiempos para cada uno debido a tanto comercial del orto. Lo de McIntyre ya para qué mencionarlo. Es tremenda cagada ver cómo a este man lo usaron como mera carne de cañón y como estrategia para ver si podían vender más boletos con Cody Rhodes metiéndolo en los eventos sin ser campeón y, en cuanto ya no les sirvió, pues lo mandaron a enfrentarse con el samoano menos odiado de la actualidad en una construcción de feudo que hasta se siente repollo del año pasado con el Undertaker versión metrosexual. Lo de Gunter y Rollins, que pese a sonar a tremendo combate, no deja de ser una opción de último minuto, ya que los simios creativos no pudieron hallarle nada más al par de giles, y eso que uno de esos dos venía de retirar a dos de las caras más importantes del wrestling de la década pasada. Y ya para rematarlo de Sami Zayn, robándose otra vez el puesto de un luchador que ya tenía su lugar prácticamente asegurado en el evento y dejando afuera a varios otros talentos más jóvenes que merecían su momento mucho más que el vagabundo de mierda este que ya se le fue el tren hace mucho por quedarse estancado en el mismo personaje de underdog que va contra la adversidad sacándose el Kaioken de la raja, así que chúpala Mr. W. Los únicos combates que me llaman un poco la atención son la lucha en escaleras por el título intercontinental y la lucha entre Mutombo y la bestia megadora, aunque no esperen mucho de esa última, ya con lo que dijo el tetón mamón hace un tiempo de que no quiere perder hasta que llegue su retiro, así que igual y es otra lucha de 5 minutos donde, más encima, se terminan cagando todo el impulso de Ova, tremenda cagada. Este Road to WrestleMania ha estado tan accidentado y asqueroso que parecía que el loco Benoit se levantó de la tumba solo para maldecirles la raja a todos en la empresa y es la representación de todo lo que está mal con la empresa de la cañada y con el manejo de los hambreados de TKO. La saturación de publicidad que hace que hasta las entradas de los luchadores duren más que los propios combates, las historias que se alargan sin tener un cierre fijo y terminan perdiendo todo el hype, al igual que el nunca saber cuándo jalar del gatillo con ciertos luchadores, el cómo parece que nunca tienen un plan de respaldo claro cuando el original se les va a la mierda, la sobresaturación de estrellas invitadas que casi parece como si hubiéramos vuelto a fechas del 2009 al 2011, el cómo la WWE parece ser incapaz de crear nuevas caras que no sean viejos ya rozando los 50 años, un problema que llevan arrastrando desde hace tiempo por cierto, y un
un largo etcétera. Realmente, como fanático, es muy triste ver cómo ha decaído el producto de la empresa de la sopleteada a tal punto que varios quieren al viejo meador del McMahon de regreso, pese a que es principalmente culpa suya que la empresa esté donde esté al vendérsela al maricón de Ari Manuelas, así que la chupe el viejo McCaca también. Bueno, en fin, quiero agradecer a mi pana el Alister por invitarme a su video para poder desahogarme y tirarle bilis al producto de la web en su etapa más creativamente muerta y estéril hasta la fecha. Me despido sin antes decirles que me vayan a seguir a mi página medio muerta de Insta, donde suelo subir mis maranadas cuando me acuerdo, y que más les vale que se vayan preparando porque, si creen que estos 2 últimos años han sido malos, recuerden que el próximo año el evento se hará en Arabia, eso sí es que los conflictos en Medio Oriente no han escalado. Mejor váyanse a ver a IW o la AAA, o yo qué sé. Incluso ver la pintura secarse entretiene más que ver a la empresa de la sopleteada hoy en día. Mi experiencia con el camino a WrestleMania. La verdad solo demuestra varios problemas con la WWE actualmente. Empecemos con los feudos, muchos de ellos solo se basan en tener peleas en el backstage e insultos fuertes para sustentarse. No veo razones válidas para sentir ese odio personal entre los rivales, y a veces agregan aliados muy a lo random. Otra cosa que me desagrada es que pareciera que no tienen un plan B o C para las lesiones, o sea tienen mucho talento, pero en caso de una lesión no recurren casi a ellos. Hay muchas rivalidades que llevan construyéndose demasiado para que en el camino a WrestleMania se echen a perder como Cody vs Randy, y Finn vs Dom, que no fue por el título. Bueno. Yo personalmente soy medio novato en WWE, o sea que en teoría se podría decir que conocía la empresa ya en sus peores momentos, o quizá no en las mejores eras posibles de la empresa, como lo sería la Reality Era o la Era Página, por lo cual, se podría decir que estoy acostumbrado a la mierda de la empresa y las peores decisiones de Vince, como también vive en carne propia los peores Road to WrestleMania posibles. O sea, viví el Braun Strowman campeón de Tag Team con un niño todo random que ni luchar sabía. Ese nivel de mierdas viví, pero puedo decir con todas las letras y todas las perspectivas posibles que nunca he vivido un Road to WrestleMania tan horrible como este. Una construcción que se nota a leguas lo improvisada que fue, que se nota el favoritismo por muchos luchadores y que en teoría deberíamos estar en la New Era en el perfecto comeback posible en lo que empresa de lucha libre se refiere, pero, a cambio tenemos historias sin sentido, sin espíritu luchístico, sin campeones bien construidos e irónicamente con unos de los mejores listas de superestrellas posibles en la empresa a comparación de años atrás y aún así estamos en el peor Road to WrestleMania de la historia, tenemos a nivel de nombres campeones soñados años atrás como lo son Cody Rhodes, CM Punk, Pentagon, Sami Zayn, Stephanie Baker, etc. Pero aún así, esta empresa logró hacer que dichos campeones soñados se sientan como una mera pesadilla, el cual solo deseamos que la mayoría ya acabe su reinado, solamente para ver qué es lo nuevo que realmente pueden hacer con los grandes luchadores que tienen. En fin, solo nos queda esperar que La Roca no se pasee por este evento, que termine pronto y que de una vez por todas TKO venda la empresa y la compre lo más rápido posible algún jeque árabe, que solo se encargue de invertir en la empresa y deje el total creativo a profesionales como el Undertaker, Shawn Michaels, etc. Que se nota que ambos hacen un trabajo increíble con las marcas que se les han designado y de plano esperar el inicio de una nueva era como por octava vez en estos 10 míseros años. Hablaría sobre la pérdida del espíritu luchístico, del comportamiento de hambreados que tienen TKO, cobrando hasta lo incobrable y llenando de anuncios todo lo que puedan. De hecho, no es de sorprender que en algunos meses o años, los luchadores tengan que llevar anuncios hasta en sus propias vestimentas, pero hablar de esto sería meras obviedades que solamente se pueden arreglar con nuevos postores, ya que no es tan solo culpa de UE, basta solo con mirar el estado actual también de la UFC, que solo hacen carteleras aburridas y con peleadores que son demasiados buenos pero que la mayoría tienen rachas infladas. En fin, pasamos de un gran icono en el wrestling, pero sin duda una mala persona como lo fue Vince, a una empresa que quizá tenga a muy buenas personas pero que no saben nada pero nada del negocio del wrestling. Estos tipos me hicieron mirar con buenos ojos las realities y PG eras, ya que en estas es verdad que tenías historias innecesarias o aburridas, pero gozabas de un perfecto NXT y de luchadores que hacían lo posible para ganarse el público. Ahora podríamos decir que las mayorías se preocupan de subir el TikTok de turno e irse para la casa, ya no miran a sus compañeros luchar, ya no se preocupan de su propio personajes y si pudieran luchar borrachos o de plano solo hacer promos en vez de luchar pues lo harían, ya que se nota a leguas que no tienen amor alguno por la lucha libre,
Se pueden hacer excepciones como el Penta, entre otros, pero la nueva camada es lo más antiluchas que he visto en mi puta vida y cuánto desearía que Tony Khan no esté al mando de IW, porque en esa empresa se nota de lejos el amor que se mantiene al medio, pero ese hijo de perra simplemente no sabe cómo manejar egos, storylines y ni hacer rentable una empresa que tiene todo el potencial para hacer competencia directa al titán del wrestling que vive en decadencia, en fin. Se despide Shimura y Triple H, chúpame todo el escroto. Como muchos para este punto sabrán, CM Punk es probablemente mi luchador favorito. Por lo mismo, pese a que desde inicios del año pasado he ido paulatinamente alejándome del producto semanal de WWE, debido al detrimento de su narrativa, con su conquista del campeonato mundial pesado, me propuse mantenerme sintonizado, por lo menos para intentar disfrutar del que perfectamente puede que sea el último reinado mundial de su carrera. Sobra decir que esa intención se ha visto bastante entorpecida. Y es que este feudo con Roman Reigns, incluso dejando de lado que sea innecesario, ha sido sobre todo insípido, con un Reigns en buena medida ausente, requiriendo la participación de los usos para solventar la situación, y que incluso cuando hace acto de presencia, sin decir que el intercambio físico o de palabras ha sido malo fuera de joyitas como el sí, pero tú eres viejo, ciertamente no parecen dirigir la historia a ningún lugar en concreto, y como muestra podemos tomar la última Pipe-Bomb de Punk, cuya parte más relevante es precisamente toda la segunda mitad en la que no está hablando en lo absoluto sobre su feudo. Pero porque, incluso sin casi nada de introducción, hablo directamente de esta lucha de entre todas. Porque incluso pese a todos sus evidentes defectos, pese a que la construcción a duras penas está rebasando la vara de lo mediocre, sigue siendo posiblemente el ángulo más interesante que se ha hecho camino a WrestleMania 42, y eso debe servir de clara idea de en qué punto nos encontramos. El punto en que le quitas el campeonato a McIntyre en favor de Cody bajo la premisa de que la larga historia de este último contra Orton vendería más, pero en vez de contarnos esa historia por la que quitaste a Drew de en medio, metemos a Pat McAfee y a Jerry Roll como núcleos del ángulo, porque todos recordamos lo bien que funcionó Travis Scott el año pasado. El punto en que nuevamente truncas el paso lógico de Sami Zayn de terminar de ascender al plano de un campeón mundial, para en cambio y como ya sucedió en WrestleMania 40, entorpecer la solidificación en la cartelera media de quienes se estaban ganando de forma natural su credibilidad, ya sea como potencial campeón intercontinental en el caso de Chad Gable, o de ya establecido campeón estadounidense en el caso de Carmelo Hayes. El punto en que al que se supone que es el mayor heel de tu roster, que en menos de 2 meses retiró no a una, sino 2 de las más grandes leyendas del negocio, incluyendo a la mayor cara de tu empresa, se quede en el absoluto limbo porque lo más cercano a un plan para él, era enfeudarlo con alguien que ni sabías si tendría el alta médica para el evento, por lo que no hay más remedio que sacarse una lucha contra Rollins de la absoluta nada, que en cualquier otro escenario seguramente sería algo mucho más a destacar. Y si bien es el caso más evidente de actuar sobre la marcha sin brújula ni metas, afortunados seríamos si este fuese el único combate que se sintiera tan improvisado, porque cómo podríamos no mencionar la lucha de escaleras por el campeonato intercontinental, cuyos participantes ni siquiera se molestaron en seleccionarlos en alguna de las 5 horas semanales de las marcas principales, siendo relegadas a Superstars, porque claro, pudiendo darle esos 3 segmentos en un solo show a Jerry Roll o a Pat McAfee, ¿cómo vamos a desperdiciarlos en armar el combate por el tercer campeonato más importante de la empresa? Y por supuesto, tampoco podemos dejar de lado lo que queda de la visión junto a Speed, contra los Usos y LA Knight. El mismo LA Knight que hasta hace poco solo era superado por Seth Rollins como el que más odio guardaba hacia todos los alguna vez integrantes del linaje. Bueno, la magia de la amistad y la lucha libre, supongo. Y mientras al menos en un punto más neutral podemos colocar el combate entre Lesnar y Femi, el de Liv contra Vaquero, el de Becky contra Lee, el resto de luchas son tan tangenciales que es complicado destacarlas ni siquiera por lo negativo. Sobra decir que el McIntyre contra Fatu no debería ocurrir en este contexto, aunque al menos se ha sentido la voluntad de ambos luchadores por armar algo interesante, y desde la directiva se dignaron en repetir la estipulación del año pasado entre Drew y Priest para que se sienta mínimamente llamativo. Sobra decir que la lucha de Rhea contra Jade sirve sobre todo para ponerle aparente fin al experimento fallido que ha sido Cargill como cabeza de la división, y lo más destacable de este ángulo para mí es el crimen de Dejara y Io Sky, quien protagonizó posiblemente la mejor lucha del pasado WrestleMania como una de sus máximas monarcas, como un patiño de este feudo. Y del Dominic contra Valor del combate por los títulos en pareja femeninos, sobra decir nada en lo absoluto.
Siendo alguien que si sintoniza el evento será a más de 4.000 kilómetros de distancia, tampoco quiero abarcar tanto en cuanto al tema de los precios, más allá de que debe ser una terrible sorpresa para TKO, que un aumento desproporcionado del costo de las boletas, sumado a un constante decaimiento de calidad en los shows desde hace ya más de un año, de alguna forma que aparentemente ellos nunca pudieron haberse imaginado, resultó en una igual caída en la venta de su magno evento. En buena parte, siento que lo más triste de todo este panorama, es que en cuanto a luchas, WrestleMania 42 muy posiblemente será como mínimo cumplidor, y más de una joya sabrá dejar para la posteridad, como muy fácilmente podrían ser el Rollins contra Gunther, el McIntyre contra Fatu, o la lucha en escaleras por el campeonato intercontinental. Pero lamentablemente la construcción ha sido tan paupérrima, mediocre, descafeinada, improvisada, torpe, absurda, incoherente, y descuidada, que han conseguido que darle la oportunidad a las luchas en un show precisamente de luchas, se llega a sentir agotador. Sin mucho más que decir, agradezco a Alistair por sacarme momentáneamente de mi tumba, aunque sea solo para expresar el desaliento general de que debería ser el mayor evento del año. Yo fui Rockstar, y con mucha suerte, en algún momento nos volveremos a ver por mi canal.